Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucha bien, chicos? Sí, se escucha bien. Ah, excelente. Tenía problemas ahorita Sí, para conectar mi micrófono y no podía entrar. Qué bueno. Muy bien. Ahí podemos ver bien la presentación. Sí, se ve bien. Excelente. ¿Alguien que tenga problemas para ver o escuchar? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Chicos, ¿me pueden apoyar por favor en el chat y registrando su nombre? Como siempre hacemos, nombre completo, por favor. Muy bien. Entonces, sí me ven y me escuchan adecuadamente, ¿verdad? La presentación. Sí, Solo todo para... bien. Escucha y sí se ve. Gracias, excelente.
Buenas tardes, chicos. Una disculpa un poquito por la tardanza. Les comentaba que tenía un poquito de problemas para conectar el audio de la computadora, pero ya quedó. El día de hoy vamos a ver el tema de antidiabéticos orales e insulina. Estos medicamentos o este grupo de medicamentos corresponden a la especialidad de endocrinología. Vamos a ver que específicamente pueden ser utilizados para el manejo de ciertos trastornos metabólicos y que inclusive pueden trabajarse en algunas otras manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces vamos a ir dándole paso al conocimiento de cada uno de estos medicamentos. Ya saben, si tienen alguna inquietud, alguna duda, simplemente la pueden escribir en el chat o abrir sus micrófonos para atenderlos. Vamos a ver ahorita en dos partes el abordaje de estos medicamentos. En primer lugar vamos a ver los antidiabéticos orales y al final las insulinas. El día de hoy tengo un compromiso a las 3, entonces vamos a ver si alcanzamos a liberarnos antes de las 3. Si nos queda un poquito de tiempo, les explico un poco sobre el manejo de las insulinas, como un pequeño tallercito, sobre cómo calcular las dosis para que en caso de que ustedes requieran utilizarla en algún momento, sepan cómo manejarla, ¿sale? Muy bien. Este grupo de medicamentos, como comentábamos, van a ser utilizados en ciertos trastornos metabólicos y principalmente en pacientes con diabetes mellitus, ¿sí? ¿Cuándo vamos a identificar un paciente con diabetes mellitus? Bueno, de su lado derecho, bueno, de mi lado izquierdo de la pantalla, vemos que los criterios diagnósticos de acuerdo a la Asociación de Diabetes Americana, la ADA, determina que al tomarse un examen de sangre que se llama hemoglobina glucosilada o glicosilada, que es un registro de la concentración o saturación que tiene el eritrocito en un promedio de 3 meses, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué este estudio tiene un promedio de 3 meses? Para checar las subidas y bajadas de glucosa y de insulina en el cuerpo y cómo se comporta de acuerdo a los alimentos que ingerimos y las actividades que hacemos. Ok, sí, pero un poquito voy más que nada, porque este estudio tiene una vigencia de utilidad de 3 meses. O sea, si yo checo una glicemia en ayuno, por ejemplo, yo le pico el dedo al paciente, me va a dar una glucosa en ayuno, que es al día, ¿sí? O sea, de hoy. ¿Sí? Porque, Pero en cambio, una hemoglobina, ajá, porque digamos que es como un resultado más certero, que es menos modificable en las últimas horas que la capilar. O sea, es de días. no Puedes ver. precisamente. Ah, entonces no sé. Ajá. O sea, porque este estudio en específico, la hemoglobina glucosilada, me sirve para hacer un estudio retrospectivo del paciente de por lo menos 3 meses. ¿Pudiera ser por las reservas? Pero ¿cuáles reservas? Ok, ahí les va. Solo para entender un poquito por qué es tan importante y por qué se considera la hemoglobina glucosilada el gold estándar. Creo y vagamente retomarlo, en urgencias médico-quirúrgicas uno vieron el tema de diabetes, ¿sí? El estudio inicial que se le realiza al paciente es la glicemia en ayuno o la glucosa capilar. Si el paciente tiene más de 8 horas de ayuno, o sea, más de 8 horas sin haber comido, y sale mayor a 126 miligramos sobre decilitro, estamos hablando que al día de hoy el paciente tiene ese nivel de glucosa, se considera un escrutinio para diabetes. El segundo escrutinio es al azar. Al azar, si me sale arriba de 200 o después de haberle dado una carga de glucosa de 75 gramos a las 2 horas, me sale arriba de 200, el resultado entonces va a ser diabetes, ¿sí? Así como lo vemos, ya sea al azar o con una carga de glucosa de 75 gramos a las 2 horas es diabetes. Pero la hemoglobina glucosilada o glicosilada se considera
se considera como que el estándar o el mero mero, el de oro, porque pudiéramos decir, así como comentaba su compañera, nos da un registro de cuál es la saturación de la glucosa en el eritrocito. ¿Y por qué 3 meses? Porque 3 meses es la vida media, o 120 días, ¿sí? De 3 a 4 meses es la vida media con la cual vive un eritrocito, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que está en control o no de glucosa, y yo le pido un estudio de sangre, el estudio de sangre, el paciente va a decir, ah, mira, pues hoy no tomé refresco, en toda la semana me cuidé, y hoy que me hicieron el chequeo, pues mi azúcar sale en 110, pues ya la hice, ¿no? Igual una persona que ha tenido, no, pues yo he tenido dietas, yo me he cuidado hoy sí, mañana no, etcétera, pero si le mandamos pedir la hemoglobina glucosilada, obviamente me va a dar entonces una respuesta más certera. Se considera normal entre 5 y 6.5. Arriba de 6.5 ya se establece como un paciente con diabetes. Y cuando ¿Esa ya está, información, ajá, esos datos aparecen en una prueba de sangre o es con el glucómetro? el glucómetro solo te va a dar la respuesta del resultado del punto 2, 3 y 4. El punto número 1, que es la hemoglobina glucosilada, se hace en un estudio de laboratorio, eso es especial, ya que Ah, ok, tiene su ok. propio reactivo. Ahora, hay dispositivos o glucómetros ya muy modernos que utilizan distintos reactivos y que te pueden dar este resultado. Yo, por ejemplo, me acuerdo por ahí del 2016-17 que hice mi servicio social, a nosotros nos dieron un aparatito que se parecía a un glucómetro, y si tú metías la tira reactiva A, te daba el resultado de la hemoglobina glucosilada. Y si metías en el aparato la tira reactiva B, te daba el resultado de los niveles de triglicéridos. Y si metías la tira reactiva C, te daba el resultado de la glucosa capilar. Entonces, dependiendo del aparatito que tengamos, o sea, obviamente hablamos de un poquito de complejidad y de modernidad, podemos dar, o nos pueden dar estos resultados, ¿sale? Vete para allá, por favor. Si quieres agua, conmigo. Entonces, pero el diagnóstico, o sea, para decir que una persona tiene diabetes por laboratorio, son cualquiera de estos 4 puntos, ¿sale? Y por clínica hablamos de aquellos pacientes que se sospeche que tengan las primeras o la triada clásica de diabetes, las 3P, poliuria, polidipsia y polifagia. El paciente al vivir en un estado de hiperosmolar o por la hiperglucemia, les da más sed y suelen orinar más. Entonces tenemos esos pacientes que van frecuentemente al baño, toman más de 2 litros de agua al día y les da mucha hambre. Aparte los vemos asténicos, con visión borrosa, pérdida de peso, irritables, náusea, vómito, inclusive esta diarrea. Cuando hemos establecido el tratamiento, o más bien, perdón, cuando hemos establecido el diagnóstico de estos pacientes, o sea, mira, tiene diabetes. Ahora hay que catalogarla. Existen 4 agrupaciones de diabetes. La diabetes tipo 1, que es aquella en donde los pacientes o la nomenclatura anteriormente se establecía como el paciente insulino dependiente, son aquellas personas que nacen prácticamente siendo diabéticos o desde las primeras etapas de la vida, en la niñez o en la adolescencia, se determinan como diabéticos, ¿sí? Estos pacientes desde que tienen buen uso de razón ya están usando insulina. Recuerden que la diabetes tipo 1 es una diabetes por respuesta inmunodeficiente donde se destruyen las células beta del páncreas, por lo tanto el paciente ya no produce insulina. Por lo tanto, el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 1 es estrictamente con insulina. Ningún antiglucemiante o hipoglucemiante oral va a ser funcional con ellos, ¿sale? Para que ni le intenten. En el caso de la diabetes tipo 2 o la diabetes no insulino dependiente, o más bien insulino resistente, en este tipo de pacientes, pues ya son a partir de los 15 años, 18 años, ya hemos estado viendo estos pacientes,
con asociaciones de sobrepeso, hipertensión, ¿sí? Hipercolesterolemia o dislipidemia de manera generalizada. Estos pacientes se caracterizan por haber cursado o haber tenido una predisposición primero y antes que nada genética, ¿sí? Y segundo, con dietas altas en carbohidratos, lo que propicia obviamente a que el paciente desarrolle una resistencia a la carga de insulina. Y en el caso de del tercer grupo son la diabetes gestacional. Esta se da estrictamente durante el embarazo y se diagnostica a partir de la semana 20. De hecho, las guías nos piden que en la semana 12 de embarazo ya se les esté solicitando el perfil de glucosa a las pacientes en estado gestacional. En la semana 28, creo que si mal no lo recuerdo, se les realiza la prueba de tolerancia oral a la glucosa o se les pide una glicemia en ayuno. Si la paciente comienza con picos de glucosa en ayuno, pues obviamente se puede establecer la diabetes gestacional. Y sabemos que obviamente en la diabetes gestacional, tanto el producto como la madre pueden volverse pacientes también diabéticos a largo plazo. Hay un cuarto grupo donde se describen aquellos pacientes que desarrollan estados de hiperglucemia y que no entran en estas clasificaciones que se les conoce como MODI, ¿sí? Este grupo se asocia principalmente con patologías que pueden ser inmunológicas, pueden ser por trauma, pueden ser por accidentes, ¿sí? Pueden ser iatrogénicas o pueden también tratarse por fármacos que desarrollan estados de hiperglucemia como los corticosteroides. Ahora, los medicamentos antidiabéticos, según la tablita que aparece de mi lado izquierdo, se agrupan por familias. Los tres grupos son los secretagogos, los sensibilizantes o normoglucemiantes y los análogos tipo proteína. Hay que entender que en el caso del manejo del paciente con diabetes se tienen dos tipos de medicamentos. Los normoglucemiantes o que son sensibilizantes y los hipoglucemiantes. Los normoglucemiantes nunca van a bajar el azúcar, ¿eh? Esos no se dedican a bajar el azúcar, porque el objetivo de los hipoglucemiantes es estimular el páncreas para que liberen más insulina para lograr bajar el azúcar. En cambio, un normo o euglucemiante, porque también los pueden encontrar así, o sensibilizante, se van a dedicar a trabajar sobre los receptores de glucosa, los GLUT tipo 2 principalmente, o tipo 3, 4 que se encuentran en el músculo, ¿sí? Para poder utilizar aquellas reservas de glucosa que se tienen en el cuerpo, ya sea en forma de glucógeno o en forma de ácidos grasos libres, ¿sale? Y el resto de medicamentos junto con las insulinas se van a dedicar específicamente a disminuir de manera directa los niveles de glucosa. Como ven, tenemos aquí las familias, por ejemplo, en el caso de los secretagogos, las sulfonilureas y las meglitinidas, ¿sí? Como vemos, estos se dedican prácticamente a estimular la secreción endógena de la insulina, estimulando las células beta del páncreas. Principalmente tenemos la glicicida, la glimepirida y la glibenclamida. En el caso de las meglitidinas, tenemos que actúan sobre las células beta del páncreas. Son medicamentos de mejor generación, tienen efectos secundarios menores que las sulfonilureas. Y dentro de los principales ejemplos que tenemos es la repaglidina y la nateglinida. En el caso de los sensibilizantes, tenemos la... Sí, adelante. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Ok. En el caso de los sensibilizantes, tenemos el principal ejemplo de las biguanidas, la metformina. La metformina se encarga de reducir la síntesis de la glucosa en el hígado, o sea, es un inhibidor de la gluconeogénesis, inhibe la absorción intestinal de glucosa y aumenta la sensibilidad periférica de la insulina, principalmente en el músculo, ¿sí? Tenemos las tiazolindinedionas que mejoran la sensibilidad de la insulina. Ejemplo, tenemos la rosiglitazona y la pioglitazona. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa intestinal reducen la absorción de la glucosa en el intestino y principalmente tenemos la carbamida y el
miglitol. En el caso de los análogos tipo proteína, estos medicamentos se dedican a bloquear, ya sea a potenciar el efecto agonista o a inhibir respuestas enzimáticas, ¿sí? Y esto nos favorece a que se estimule la liberación de insulina, en el caso de los inhibidores de la DPP4 o los agonistas del GLP1, que es el péptido similar al glucagón, ¿sí? Recuerden que el glucagón es la enzima que se va a encargar de incrementar los niveles de azúcar y la insulina de disminuirlos, ¿no? De su lado derecho ven el esquema terapéutico que nos comparte la ADA, ¿sí? La Asociación Americana de la Diabetes. Igual esto lo pueden ver en los esquemas de manejo de pacientes con las revistas británicas, y en el caso de la guía de práctica clínica se basa en la ADA. Si se fijan en el abordaje del paciente con diabetes, primero y antes que nada, si es un reciente diagnóstico y los niveles se pueden encontrar en menos de 130, se le puede animar al paciente a una valoración en un periodo de 3 a 6 meses a que inicie con una terapéutica no farmacológica. Esta terapéutica se basa en un tratamiento con una dieta estricta hipocalórica de preferencia, ¿sí? Al paciente se le pide que coma mejor, que haga ejercicio y obviamente que baje de peso. Al comer mejor y hacer ejercicio, la tercera, que es el bajar de peso, va de gratis, ¿eh? Eso sí, téngalo por seguro. Esto va a favorecer que los niveles de glucosa disminuyan. Entonces, lo que vamos a hacer posteriormente a eso, vamos a revalorar al paciente a los 3 o 6 meses en lo que es la cuestión del área médica, a excepción si el paciente presenta o debuta con una crisis de estado hiperosmolar, ya sea cetóxico o no cetóxico. Si debuta, entonces el paciente automáticamente se le inicia tratamiento. Lo ideal, de igual manera, es iniciar con una monoterapia y el medicamento de elección va a ser un sensibilizante, que en este caso es la metformina, ¿sí? Si se fijan, no iniciamos con un hipoglucemiante, iniciamos con un sensibilizante. Si la dieta, el ejercicio y el sensibilizante logran llevar al paciente en un periodo de 3 o 6 meses, inclusive se le puede retirar el medicamento. Si no, se le da un plazo donde se incrementa la dosis del sensibilizante. Si la glucosa, por ejemplo, en la parte práctica ya supera el nivel de 200, lo ideal es iniciar ya con un hipoglucemiante. El primer hipoglucemiante que se utiliza viene siendo una sulfonilurea, principalmente porque actúa muy rápido, tiene una vida de acción muy rápida, y aparte porque son baratos. Entonces, en el sector público, lo primero que te van a dar después de la metformina va a ser la glibenclamida, que es una sulfonilurea. De ahí en más, se le puede manejar al paciente con una terapia dual, triple terapia. Y si ya vamos por el cuarto medicamento y el paciente vemos que no mejora sus niveles de glucosa, ya lo ideal es cambiar o migrar al paciente a la terapia con insulina. Generalmente se establece cuando las glicemias capilares, a pesar de tener una terapia doble o triple, siguen amaneciendo arriba de 250, o que el paciente en sus exámenes rutinarios, la hemoglobina glucosilada se encuentra en niveles superiores a 7.5, 8 inclusive, ¿sí? O que también en el examen general de orina el paciente presente glucosuria, o sea que empieza a tirar por la orina mucho azúcar, que no es lo normal. Entonces, en esos casos, sí ya sería considerable que el paciente inicie terapia con el manejo de insulina, ¿no? Que inclusive aquí la misma guía nos dice, si el paciente supera el nivel 9% de hemoglobina, que generalmente hablamos arriba de 250, ya sería necesario utilizar la insulina. No me voy a detener en explicarle las complicaciones ni nada de la diabetes, porque eso es un tema que no corresponde a esta materia. Simplemente nos vamos a enfocar en el tratamiento. Ok, dentro de las primeras familias, entonces hablamos de los secretagogos. El primer grupo de las sulfonilureas. Estos se encargan principalmente de inhibir los canales de potasio sensibilizantes, que son los KATP,
y promueven la liberación de insulina a largo plazo. O sea, estos prácticamente se van directamente sobre el receptor de potasio y estimula a que se libere, o sea, prácticamente el medicamento se dedica a exprimir las células betas del páncreas. Las sulfonilureas se absorben de manera efectiva en el tubo digestivo, en el intestino delgado. El alimento y los estados de hiperglucemia disminuyen su absorción. Por lo tanto, generalmente se aconseja que los pacientes tomen este medicamento antes del desayuno o antes de cada comida. La unión plasmática es alta, del 90 al 99%, se metaboliza en el hígado y se excreta en el riñón. El objetivo glucémico o el control que este medicamento establece nos ayuda a disminuir de 1 a 2% los niveles de hemoglobina glucosilada. Estos medicamentos se pueden asociar dependiendo por sus familias, como observan en la tablita. Los medicamentos de primera generación, las sulfonilureas, que inclusive hay algunas bibliografías que consideran a la glibenclamida como un medicamento de primera generación. En este caso, el Goodman y Gilman lo considera como de segunda generación, al igual que la glimepirida. Estos dos medicamentos, la glimepirida, la glibenclamida y la glipizida, creo, los primeros dos sí se encuentran en el mercado. De hecho, pueden ir a cualquier farmacia y comprarlos. Son medicamentos de venta libre. Tienen un inicio de acción en las primeras 2 horas. Y como observamos la otra tablita, su vida media oscila entre las 6 y las 12 horas. En el caso de la glibenclamida son 10 horas. Por lo tanto, generalmente la dosificación del medicamento pueden ser desde 5 hasta 20 miligramos al día. Y estos tienen que ser partidos en 12 horas. La presentación de la glibenclamida viene en tableta de 5 miligramos, exclusivamente para el manejo del paciente con diabetes tipo 2. Y se puede administrar de 2.5 a 5 miligramos, como les dije, 20 miligramos máximo en 24 horas. Igual puede ser una tableta en la mañana, una a mediodía y otra en la noche, pero esto puede propiciar principalmente al principal efecto secundario, que es la hipoglucemia. Entonces yo en mi práctica, en lo personal, las utilizo cada 12 horas, ¿sí? Y generalmente la glibenclamida va acompañada por un sensibilizante. Su riesgo en el embarazo es categoría C. Este medicamento no se administra en niños, no hay un ensayo seguro que nos facilite la terapéutica en niños. Puede propiciar urticaria, fatiga, debilidad, cefalea, náuseas, diarrea, una hepatitis reactiva. Importante, puede producir anemia e hipoplasia medular. Otro detalle que también genera como efecto secundario, y me voy a regresar un poquito, lo vamos a detallar aquí, es este punto. La glibenclamida suele subir de peso, hace que suba de peso el paciente. Entonces, como monoterapia, no lo recomendaría por este principal efecto secundario, ¿sale? Digo, aparte que puede producir hipoglucemia, pero hace que el paciente suba muy rápido de peso. Dentro de sus contraindicaciones, no está contraindicado, en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, en diabetes tipo 1, en insuficiencia renal, en el embarazo y durante la lactancia. Al igual que en pacientes hepatópatas, porque recuerden que este medicamento se metaboliza en el hígado. Interacciona principalmente con ciclofosfamida, anticoagulantes, betabloqueadores, generando un aumento del efecto hipoglucemiante. Los adrenérgicos, corticosteroides, diuréticos disminuyen su efecto y el alcohol también representa una reacción de tipo disulfiram. La glimepirida, este medicamento alcanza su concentración máxima en las primeras 3 horas. Tiene una vida media igual, creo que si mal no lo recuerdo, viene aquí la tablita, glimepirida de 9 horas, ¿sí? Su dosis inicia de 1 a 2 miligramos una vez al día, alcanzando una dosis máxima de 4 miligramos. Como ven, la presentación viene de 2 o de 4 miligramos en tabletas y su categoría igual es de riesgo C durante el embarazo. Las reacciones adversas, interacciones y contraindicaciones son similares a la glibenclamida. ¿Hasta aquí alguna pregunta de las sulfonilureas?
¿No? Bueno, Las sulfonilureas son parte del grupo de los secretagogos o de los sensibilizantes. Es que no de los alcanzo a secretagogos. ver. Estamos Vale. hablando ahorita de los secretagogos, ¿sí? Ok, gracias. Y al hablar de secretagogos hablamos de hipoglucemiantes, ¿sale? Sí, gracias. La segunda familia de secretagogos que tenemos es la meglitinida, ¿sí? Las meglitinidas son medicamentos que estimulan la secreción de insulina, de igual manera, o tienen un mecanismo similar a las sulfonilureas, se unen y bloquean los receptores, o en este caso el transportador de ATP de potasio, despolariza la membrana y favorece la liberación de la insulina. Recuerden un poquito sobre la síntesis de insulina, digo, no es algo que vaya a tratar en este tema, pero la salida de potasio y la entrada de calcio, perdón, la entrada de potasio y la salida de calcio propiciaba a la liberación de la insulina. Su concentración máxima es alrededor de 1 hora, por lo que debe de darse antes de cada comida para que su efecto pues sea muy visible, ¿verdad? Que los pulsos de insulina en el paciente respondan de manera favorable. Se postula una reacción rápida y favorece también a un menor estrés en las células beta del páncreas. Algo que también debemos de tomar en cuenta es que los secretagogos, principalmente las sulfonilureas, generan un alto estrés en las células que al final en algunas ocasiones fallece la célula, o sea, genera una apoptosis. El paciente al tener una pérdida de células beta del páncreas disminuye la liberación de insulina. Es por eso, en respuesta a que después de un tiempo, no sé, el paciente tiene 10 años siendo diabético, llega un momento que no se libera la suficiente cantidad de insulina que es ya necesario migrarlo de terapia, ¿sí? Entonces, no es que tanto el paciente se vuelva resistente al medicamento, sino que el medicamento estresó tanto a las células beta del páncreas que terminó agotándolas, se mueren y obviamente pues ya no hay quien libere más insulina. ¿Sale? Por eso es la razón que hay algunos pacientes que a pesar de que se les dice come bien, hace ejercicio, baja de peso, siguen con malos hábitos alimenticios y eso hace que terminen migrándose a la insulina. Tanto la repaglinida como ay, se me olvidó otro nombre, la nateglinida tienen el mismo mecanismo de acción, la vida media es similar. Este se absorbe en el intestino delgado con una concentración máxima en la primera hora, tiene una vida media de 1 hora, por eso es que se recomienda que antes de que se coma el medicamento ya se lo esté tomando para que tenga un buen efecto. La hemoglobina glucosilada, aquí dice si esta se encuentra menor a 8, se recomienda iniciar con 0.5 miligramos, o si es mayor a 8, de 1 a 2, hasta alcanzar una dosis máxima, si se puede. Si a veces con una pastilla es suficiente, pues con una se queda, pero la dosis máxima es 4 miligramos diario. La repaglinida tiene una clasificación al igual que la netaglinida de categoría C, teratogénica de riesgo en el embarazo. Y dentro de sus principales interacciones, los agentes antifúngicos como el ketoconazol o el miconazol suelen tener una disminución en la absorción del medicamento. Los efectos secundarios y lo demás se parecen principalmente a las sulfonilureas, por eso es que no los agregué aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta de los secretagogos? Doctor. Ajá. Comentó que los secretagogos generan un alto estrés y pueden inducir a la apoptosis. En este caso, ¿por qué se genera el estrés? ¿Por una adaptación celular o por alguna lesión que se causa en la célula y por qué? ¿O cuál lesión se causa? No tanto es por lesiones. Recuerda aquí que su mecanismo de acción, o sea, lo que estresa a la célula, es que se dedica a bloquear el transporte de potasio, ¿sí? Entonces, su tarea es estimular a que las células beta del páncreas liberen insulina. Entonces, llega un momento en el que la célula se agota de liberar insulina o se desgasta de liberar insulina, que eso la lleva a una apoptosis.
¿sí? Está bien, gracias. ¿Quedó un poquito más claro? Ah, Sí, creo que sí. bueno, igual, es que para poder entender un poquito sobre el estrés celular por las sulfonilureas o los secretagogos, tendríamos que profundizar en la parte bioquímica de cómo es que se lleva a cabo el mecanismo de acción de la célula. Eso nos haría tardar pues al menos una media hora, una hora en explicarlo. Por eso es que nada más me concentro en decirles lo principal, ¿no? Lo funcional del medicamento. Sí hay que tener cuidado con los secretagogos porque de los principales efectos secundarios que generan es la hipoglucemia. Entonces, a los pacientes sí hay que tenerlos en un estricto control. ¿Sale? Una última pregunta. Adelante, dime. ¿La lesión que se causa es lesión celular reversible o irreversible? No es irreversible, el paciente genera fibrosis en el páncreas. ¿Qué genera, De perdón? hecho, son cosas que salieron a hacer fibrosis. ¿Fibrosis? Ok. Ajá, igual pudieras investigarlo un poquito, digo, te va a tocar a ti leer más sobre este tema, pero si te interesa o cualquiera que le interese esta parte del estrés celular, busquen en internet, googleen así, el estrés celular que produce un secretagogo o las sulfonilureas y van a encontrar un poquito al respecto sobre la fibrosis que se produce en el páncreas. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Ándale, de nada. La siguiente familia que tenemos son los sensibilizantes y la primera que vamos a hablar es las biguanidas. Las biguanidas es muy sencillo. Este medicamento lo que va a hacer es ayudar a que la insulina actúe de manera específica en los canales GLUT2 principalmente. Disminuye las hiperglucemias al favorecer que la insulina trabaje, pero no estimula la producción de insulina, es lo que les decía. Por eso es que estos medicamentos no se consideran hipoglucemiantes, porque no ayudan o no liberan insulina. Digo, no ayudan a que se libere más insulina, sino que ayudan a que sensibilice el cuerpo la insulina que ya se está liberando. Actúan principalmente en los canales igual de AMPK, activan la estimulación de los ácidos grasos o la oxidación de ácidos grasos, la captación de glucosa y el metabolismo no oxidativo, reduce la lipogénesis y la gluconeogénesis. O sea que hablamos que si el paciente, por ejemplo, tiene una dieta alta o una dieta hipercalórica, va a sensibilizar al intestino para evitar que se absorba en exceso la glucosa. Esa es la primera, ¿no? Una captación de glucosa normal. Segunda, el exceso de grasa que hay en el cuerpo va a estimular al hígado y al músculo para que se lleve a cabo la oxidación de estos ácidos grasos. Por lo tanto, va a generar un proceso de gluconeogénesis, pero a partir de los ácidos grasos. Entonces, la energía que se tiene ahí acumulada se va a empezar a consumir. Y también va a evitar que el exceso de azúcar que sigue ingresando se convierta en ácidos grasos o en glucógeno. ¿Cuál es la ventaja que tiene este medicamento? Puede llegar a disminuir de 1 a 1.25% la hemoglobina glucosilada. Se absorbe principalmente en el intestino delgado, no tiene una unión plasmática específica y se excreta por orina. Su vida media es aproximadamente de 2 horas. De lo que debemos de cuidarnos, ya que la metformina actualmente es el único medicamento ejemplo que se tiene de las biguanidas, es de los efectos secundarios, ¿sí? La metformina la pueden encontrar en presentación de 500 o de 850 miligramos y que inclusive hay una de 875, pero la que comúnmente se encuentra inclusive en el mercado es de 850 miligramos. En los adultos se pueden dar cada 8 o cada 12 horas acompañado con los alimentos y la dosis máxima es de 2.550 miligramos. O sea, hablamos de 4 pastillas al día. 2 en la mañana, 2 en la noche. O una en la mañana, una a mediodía, otra en la noche. ¿Sale? Nomás para que lo tengan un poquito en contexto. Una de las complicaciones que se observa o de los efectos adversos que se observa en la metformina es que cuando estamos iniciando el tratamiento debemos iniciar primero con dosis bajas
porque recuerden, como el medicamento evita que se absorba mucha glucosa, la glucosa que se queda en el intestino genera un medio hiperosmolar, lo que produce principalmente una intolerancia gastrointestinal. También las bacterias que hay en el intestino metabolizan esta glucosa y generan pues mucho gas, entonces el paciente puede presentar intolerancia intestinal, disconfort, se sienten inflamados o inclusive con mucha flatulencia. Y la diarrea se da por el estado hiperosmolar, o sea, hay mucho azúcar en el intestino y esto puede generar la primera semana todavía diarrea en el paciente, ¿sale? También, como el paciente genera un estado limitado de lipogénesis, obviamente les favorece bastante en bajar de peso, ¿sí? Entonces, también, obviamente, no funcionan todos los tipos de pacientes, pero sí sirve para el control de peso, porque aparte de que te quita el hambre, o sea, el medicamento actúa en el cerebro y disminuye la sensación del apetito, hace que se gasten las reservas de energía y aparte te ayuda a bajar de peso por estos efectos, ¿no? Se debe tener un poquito de cuidado, genera un sabor metálico en los primeros días el medicamento. No hay por qué alarmarnos, pero lo que sí nos alarma y de los efectos secundarios más adversos que tiene el medicamento es una acidosis láctica, ¿sí? Esa es la principal complicación que pueden tener en tratamientos con metformina, la acidosis láctica. Obviamente, en pacientes, por ejemplo, de tipo 1, diabetes tipo 1, cetoacidosis, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, falla cardíaca, está altamente contraindicado administrarlo por estas situaciones, la acidosis y pues en el caso de los diabéticos tipo 1 porque no les sirve de nada. Recuerden que ellos no producen insulina y que este medicamento es sensibilizante de la insulina. Otro detalle, como ven acá abajo, disminuye la absorción de vitamina B12 y ácido fólico. Por lo tanto, estos pacientes generan anemia. Entonces, en aquellos que tengan un tratamiento crónico con metformina, hay que acompañarlo siempre de complejo B para favorecer la absorción o el déficit de absorción de estas vitaminas. Generalmente la metformina es el pilar, como les comentaba hace un momento, del tratamiento del paciente con diabetes, por lo tanto lo van a ver muy común en los pacientes. Y algo característico, cuando tú le preguntas a un paciente diabético, ¿qué toma para el azúcar? Dice, toma una pastilla grande y una pastilla pequeña. La pastilla grande generalmente es la metformina. Y la pastilla pequeña, pequeñita, o le dicen, es una pequeña pastillita, es la glibenclamida. ¿Sale? Para que eso se lo lleven de práctica diaria. No es una realidad, porque hay diferentes tipos de tamaños de medicamento. Pero en los pacientes diabéticos, ¿cuál toma? ¿Una pastilla gorda y grande? Sí, metformina. ¿Una pastilla pequeñita y chiquita? Sí, glibenclamida. Y ya ustedes más o menos, conforme vean la vida media de cada medicamento, se van a dar cuenta cuáles son. ¿Hasta aquí alguna duda de la glibenclamida? De la metformina. ¿No? Ok. La siguiente familia son las tiazolindinedionas. Estos medicamentos actúan como ligando en los receptores Pepper gamma, ¿sí? Estos receptores se encargan de manera hormonal en regular la expresión genética o génica del metabolismo de la glucosa y los lípidos. La activación de los Pepper gamma favorece la captación de ácidos grasos, desplaza la reserva de grasa y también sensibiliza a los receptores de insulina. Estos principalmente son distales, o sea, se encuentran en el músculo también, ¿sí? Se absorben a las 2 o 3 horas, tienen una biodisponibilidad alta. Estos no se afectan tanto con los medicamentos. Si se fijan, si comparamos la metformina y la tiazolindinediona, su incremento a la sensibilidad de insulina es más efectiva. La reducción también de hemoglobina glucosilada es efectiva. Pero aquí hay un pequeño y mínimo detalle. Es un muy buen medicamento la familia de las tiazolindinedionas, pero en pacientes con insuficiencia renal no se les puede dar. ¿Sale? Tampoco con pacientes con insuficiencia hepática. Entonces serían en pacientes regularmente sanos, ¿no? En aquel de nuevo diagnóstico. La comparación con la metformina con una tiazolindinediona principalmente oscila en el precio. Obviamente va a ser mucho más barato
comprar una caja de metformina que de pioglitazona, ¿sale? Como ven, estos medicamentos también se encuentran en el catálogo básico de medicamentos del seguro. Vienen en presentación de 15 miligramos y de 4 miligramos, ambos, la pioglitazona y la rosiglitazona. Se administran una vez al día o 2 veces al día, dependiendo, ¿no? Puede ser cada 12 a 24 horas. Por lo tanto, es mucho más cómodo ofrecerle una tiazolindinediona a un paciente que, en lugar de que te tomes de 4 a 6 pastillas al día, pues nomás te tomas 2. ¿Sí? Te tomas un hipoglucemiante, que puede ser en este caso glimepirida o glibenclamida, y te tomas una de rosiglitazona y ya la hiciste, ¿no? Mucho más cómodo tu tratamiento. Obviamente, pues sí, el acceso al tratamiento es un poquito más caro. El detalle, estos medicamentos están contraindicados en el embarazo, ya que tienen una categoría de riesgo de tipo X y D, respectivamente, ¿no? Generan infecciones del tracto respiratorio muy frecuentes o están asociados a cefaleas, sinusitis, mialgias, alteraciones dentales, faringitis, anemia y edema bimaliolar. Se contraindica ante la hipersensibilidad al fármaco, el embarazo, la lactancia, en insuficiencia hepática y cardíaca, también en la renal, acuérdense. Se debe tener precauciones en las mujeres en la premenopausia y se aumenta el riesgo durante el embarazo. ¿Hasta aquí alguna duda con los medicamentos ligándose a los Pepper Gamma? ¿No? Ok. La última familia de sensibilizantes tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa. La enzima alfa-glucosidasa, esta se encuentra en el intestino y lo que permite es degradar los carbohidratos para que puedan ser absorbidos de manera más fácil, hasta convertirlos en almidón, dextrina o disacáridos, ¿sí? Cuando se bloquea esta enzima o el efecto de esta enzima, obviamente va a absorberse menos medicamento, ¿sí? Funcionan también muy bien como hormona contrarreguladora de la GLP-1 y estos tienen una absorción muy mínima en el intestino. Perdón, sí, muy mínima, o sea, tienen un efecto sistémico muy bajo en comparación con la metformina. En el caso del miglitol, tiene una mayor absorción en comparación con la carbosa, ¿sí? Y genera síntomas similares a la carbosa de manera intestinal a la metformina. Meteorismo, diarrea, calambres abdominales, ¿sí? Hay que evitarlos dar, como se dice, en pacientes que tengan síndrome de intestino irritable o colitis, úlcera de colon y la obstrucción intestinal. De estos, principalmente en el mercado, tenemos la carbosa. Vienen en tabletas de 50 miligramos. Se le pueden dar de 50 a 100 cada 8 horas al inicio de cada comida, con una dosis máxima de 600 miligramos al día. Tiene un riesgo en el embarazo categoría B. Igual como la metformina, genera flatulencia, borborismo, dolor abdominal, diarrea, puede generar alergia, hipoglucemia muy rara vez, a menos de que el paciente no coma, y el síndrome de absorción intestinal deficiente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda que tengan? Con esto acabamos la segunda familia, que son los sensibilizantes de la insulina. Adelante. ¿Alguien iba a hablar? Uy, ya me pasé demasiado. Aquí está. ¿Sale? Los sensibilizantes, entonces, tenemos dentro de las biguanidas la metformina, dentro de las tiazolindinedionas la rosiglitazona y la pioglitazona, y dentro de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, la carbosa y el manitol. La última familia que tenemos los análogos tipo proteína son los inhibidores de la DPP4 y los estimulantes o agonistas de los GLP-1. Estos medicamentos son, podemos decirlo, recientes, tienen menos efectos secundarios y obviamente sería lo mejor de lo mejor al tratar a un paciente. ¿Sale? Y vamos a ver qué son. Dentro de los agonistas de las sincretinas GLP-1, ¿sí? Recuerden que estas hormonas se encuentran en el intestino.
lo que favorecen es que cuando entra la glucosa, esta hormona va y estimula el páncreas para que libere insulina. Por lo tanto, si yo utilizo un medicamento que ayuda a las GLP-1, me va a ayudar, obviamente, a que se libere más insulina. Esto reduce ampliamente el estrés que generan los secretagogos, como lo son la glibenclamida, la glimepirida, o las tiazolindinedionas. No, ¿las qué? Tifoglitazona, ¿o cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Las meglitinidas. Meglitinidas, sí. Tienen una vida plasmática media de 2 a 3 horas y estos medicamentos, ojo, se inyectan, ¿sale? No es como la insulina, pero se inyectan. Si se fijan, los análogos de la GLP-1 actúan directamente en el intestino, disminuyen la liberación de glucógeno y también mejoran el control glicémico, estimulando de alguna manera en las células alfa a que se libere menos glucosa, o sea, menos glucagón o más insulina. Y en el músculo ayuda o favorece la captación de glucosa. La dosis inicial va de 0.6 miligramos de, en este caso, liraglutida, que es el medicamento que tenemos más común en el mercado. En pacientes mayores de 65 años no es necesario ajustar la dosis, en 75 años o mayores sí, y en pacientes renales. La liraglutida está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, tiene una categoría de riesgo en el embarazo tipo C, y dentro de sus principales efectos secundarios son gastrointestinales, náusea, diarrea, vómito, estreñimiento, dolor abdominal y dispepsia de manera frecuente. Como estos plumas ya vienen precargadas, pues prácticamente nada más es ajustar la dosis diaria para que se vaya liberando el medicamento. El otro medicamento que tenemos de los GLP-1 es la exenatida. Su dosificación va de 5 a 10 microgramos por día y se puede ajustar de acuerdo al aclaramiento renal. No debe ser utilizado en pacientes con diabetes tipo 1 porque sabemos que no funciona, ¿sí? Ni tampoco en cetoacidosis. Esto, para estas dos patologías de manera estricta es insulina. Se han observado que favorecen a la pérdida de peso de 1.5 kilos por semana al 5% de los pacientes en ensayos clínicos con exenatida. La exenatida se clasifica en la categoría C en el embarazo y en la parte de abajo viene pues su presentación, igual es inyectable, viene la presentación de pluma de 2 miligramos y la dosis va de 5 a 10 microgramos, o sea, 5 a 10 unidades. Y las reacciones adversas, principalmente igual náusea, vómito, diarrea, sensación de nerviosismo, mareo, jaqueca, dispepsia, astenia, reflujo e hiperhidrosis. La última familia que tenemos de estos medicamentos que regulan el control de la glucosa son los DPP-4, ¿sí? ¿Qué ventaja tienen los DPP-4? Grandes. Los DPP-4 lo que hacen es inhibir esta enzima que bloquea, o bueno, de alguna manera estimula a que se liberen los GLP-1. Entonces, si yo bloqueo al bloqueador, es una analogía un poquito complicada, pero si se dan a la tarea de estudiar muy bien la secreción y el metabolismo de la glucosa en el intestino, lo vamos a comprender mejor. Pero para quedarnos un poquito más claros, lo que este medicamento realiza obviamente es la disminución de la curva de los GLP-1. ¿Recuerdan para qué servían los GLP-1? ¿Alguien? Ania, a ver, ayúdale a tus compañeritos. ¿Para qué sirven los GLP-1? Voy, lo anoté. Igual, si siente que voy un ¿Es poquito lo de rápido, la díganme. hormona glucorreguladora? Exacto. Vamos a regresarme un poquito. Por eso les digo, si seguimos la analogía, me puedo complicar un poquito, pero recuerden, cuando entra la glucosa al intestino, se va a liberar la hormona GLP-1. Esta va a estimular al páncreas para que libere insulina y obviamente se pueda absorber adecuadamente la glucosa, ¿sale? Pero los inhibidores de la DPP-4 van a evitar que la GLP-1 se degrade, o sea, que actúe en el páncreas, ¿sí? O sea, como quien dice, es un bloqueador del estimulador, ¿sí?
que nos ayuda a que se libere más insulina. ¿Quedó un poquito más claro o lo sigo confundiendo? No, sí, es más claro. O sea, hagan cuenta que la hormona DPP4 o dipeptilpeptidasa, ¿cómo se llama? Vamos a regresarme unos segundos. Sí, la dipeptidilpeptidasa 4 lo que hace es que, por ejemplo, cuando hay mucho azúcar en el intestino, mira, ya nos estamos pasando de azúcar, entra la DPP4 para bloquear a la GLP1 y evitar que entre más azúcar, ¿sí? Por lo tanto, los inhibidores de la DPP4 bloquean al bloqueador que estimula la liberación de insulina. ¿Quedó un poquito más claro con esta imagen? Si alguien tiene duda todavía hasta ahorita, dígamelo, porque estamos a tiempo. A ver, bloquean la hormona que bloquea Bloquean a la GLP-1. Exacto, así de sencillo. El Ok. GLP-1 favorece a que entre el azúcar y que libere insulina. Entonces, la hormona DPP4 lo que hace es bloquear al GLP-1. Y mi medicamento inhibidor del GLP-1, que es el DPP4, me va a ayudar a inhibir, o sea, bloquear al inhibidor del GLP-1. ¿Sí quedó un poquito más claro? Y se genera insulina. Pues en este caso, como no bloqueamos la cascada del GLP-1, va a hacer la acción que hace el GLP-1. Normal. Ajá. Okay. Que se estimule la liberación de insulina. Okay. ¿Sale? Lo que viene aquí en este cuadro. En este que está aquí. ¿Quedó un poquito más claro? Por eso es que preferí poner esta imagen, para que sea lo más sencillo de entender estas dos familias. La primera va a estimular o va a ayudar a que se estimule la liberación del páncreas ante el incremento de insulina y también en el músculo, en el hígado, en las células alfa. Y los inhibidores de la DPP4 van a bloquear al que bloquea al exceso de esta hormona. Vamos a ponerle nombres ahora. Los principales medicamentos que tenemos de los inhibidores de la DPP4 son la sitagliptina, que tiene un metabolismo del 16% y una eliminación renal del 87%, la vildagliptina del 85% con excreción renal, sexaglipina y linagliptina. Recuerden que las gliptinas van a ser entonces los que se asocian a los DPP4, ¿sale? Y como ven, en esta pequeña línea del tiempo, la linagliptina pues es el medicamento más nuevo que se tiene en el mercado en comparación con la sitagliptina. Si se fijan, la vida media de estos medicamentos, en el caso de la sitagliptina, se da 100 miligramos una vez al día y tiene un efecto medio, una vida media de 12 horas. Entonces, súper bien para el paciente. Las contraindicaciones son más limitadas todavía, o sea, si el paciente tiene insuficiencia renal, se le puede dar sitagliptina. Si el paciente tiene insuficiencia hepática, se le puede dar sitagliptina. ¿Por qué? Porque el metabolismo hepático es muy bajo. ¿Sale? Se puede asociar con otros medicamentos como la metformina, en el caso de la sitagliptina, la sulfonilurea, las glitazonas, ¿sí? O con la insulina, inclusive, si se fijan, podemos poner metformina, sitagliptina e insulina y el paciente súper, ¿no? Pero hablar de una terapia triple o dual, estamos hablando de que el paciente tiene un poquito de complicación para llegar al control de la glucosa. ¿Cuál es el medicamento? En este caso hablamos de la sitagliptina, el más común, la Januvia. En comparación con la metformina o la glibenclamida, si tú vas a la farmacia y pides una glibenclamida, la cajita te puede salir en 30 pesos. Pónganle ustedes un precio así, 50 pesos, ¿no? Pero si tú vas a Farmacia Guadalajara y pides una cajita de sitagliptina, la cajita más o menos te sale como unos 1,500 por ahí. No sé si alguien tiene algún precio que sepa. El medicamento genérico, porque ya la Januvia, gracias al Señor Todopoderoso, ya fue liberado al mercado como genérico por el tiempo que ya lleva.
lo pueden encontrar en genéricos y les vienen saliendo como en unos 500, 700 pesos. O sea, todavía es caro para el que no tiene el recurso. Pero la verdad, si tú pones a comparar un medicamento, la glibenclamida contra la sitagliptina, 1000 veces sitagliptina, ¿eh? Pero obviamente el acceso al costo, pues sí va a ser más que nada la problemática por la cual la gente va a seguir comprando o les van a seguir dando en el seguro glibenclamida en comparación con sitagliptina. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda que tengan? Chicos, antidiabéticos orales. Ninguno. ¿No? Ok, dentro de la vida media de la sitagliptina de 8 a 14 horas, vimos hace rato, ¿no? Como 12 horas en promedio. La dosis va de 100 miligramos al día, o sea, una pastilla y con eso tiene buen control el paciente el resto del día. Su eliminación, pues va más o menos de 30 a 50 mililitros por minuto, entonces es bueno, ¿sí? En este caso, como ven, hasta la linagliptina no necesita de un ajuste renal en el caso de los pacientes con IRC. Entonces, este medicamento es muy bueno, muy bien aceptado, solamente sí tendría que ir combinada la sitagliptina con algún otro medicamento, puede ser metformina o puede ser insulina. En lo particular, con esto concluyo lo que viene siendo los antidiabéticos orales, ¿sí? En lo particular, a mí me ha tocado trabajar en la mayoría, bueno, tengo muy poco tiempo ejerciendo, pero con la mayoría de estos medicamentos, desde la sitagliptina hasta la glibenclamida, la metformina. Sí hay que tratar un poquito con los pacientes, porque en el caso de estos medicamentos, la mayoría son hipoglucemiantes. Y recuerden que las causas de hipoglucemia son el exceso de dosis, ¿sí? O sea, que ya sea mucho medicamento para el paciente, que el paciente no coma y se toma su medicamento, o que definitivamente el paciente no come, hace ejercicio extenso y se toma su medicamento, ¿sale? Esas son las principales razones por las cuales el paciente tiende a generar hipoglucemias con estos medicamentos. Y si se fijan, la efectividad de los medicamentos, principalmente la glibenclamida y la metformina, son los que más tienen reducción de la hemoglobina glucosilada, ¿sí? Por eso es que son los que más se utilizan, más baratos, pero con más efectos secundarios. En cambio, los medicamentos nuevos, ¿sí? Los inhibidores de la SGLT, que son la sitagliptina, ¿sí? O los estimulantes del GLP-1, aunque son un poquito más caros, al igual que los de PP4, pero su reducción tiende a ser mínima. Por eso es que también se recomiendan, salvo ciertos casos efectivos. Y lo del peso, si se fijan, las sulfonilureas incrementan el peso mucho en los pacientes. En cambio, si yo utilizo sitagliptina, vamos a ayudar a que baje el paciente de peso. Entonces, si tú tienes algún familiar, amigo, paciente que utilicen este tipo de medicamentos, te familiarizas con ellos y ya sabes para qué se utilizan, dónde actúan y cuáles serían también sus posibles complicaciones al momento de usarlos. El último tema, quedándonos ya casi 10 minutos para concluir, viene siendo la insulina. Digo, no me gustaría abordar tanto porque realmente de historia y del proceso de síntesis, todo ese rollo, lo vieron en algún momento en su clase de control de la glucosa o de diabetes. ¿Sí? Si no, repasen el tema de anatomía y fisiología del metabolismo de la glucosa para que entiendan un poquito cómo funciona bien la insulina. Recuerden que para el año 1921, el doctor Frederick Backnin y su ayudante Charles Best aíslan por primera vez la insulina y se utiliza con perros para tratarlos, ¿sí? Es hasta entonces que Leonard Thompson, de 14 años, se convierte en el primer paciente humano en recibir la insulina. Anteriormente, los pacientes fallecían, los diabéticos fallecían muy jóvenes, 15, 20 años, porque el estado de hiperglucemia propiciaba a estados hiperglucémicos, hiperosmolares, perdón, lo que a su vez pues, conducía a lo que ya sabemos del estado hiperosmolar. Eli Lilly y compañía comercializan por primera vez el Iletin, que es una insulina de origen animal que se extraía principalmente del páncreas del cerdo y otro había del caballo. Del cerdo porque se supone que el cerdo tiene la mayor similitud anatómica con el ser humano, pero era dado en cuenta como que
licuaban el páncreas y a partir de eso hacían una purificación de esta sustancia y ya podían administrarlo. Obviamente, este tipo de medicamentos tuvo muchos efectos secundarios, principalmente de respuesta inmunomediática, o sea, el paciente generaba muchas alergias, por lo tanto dejaron de utilizarse. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? Al día de hoy, la insulina se sintetiza a partir de bacterias modificadas, principalmente E. coli. Esta bacteria se modifica su ADN para que en lugar de producir más bacterias, nos sirva como una ordeña, ¿no? O sea, como una vaca. La ordeñan y hacen que produzca insulina a montones. Obviamente, pues una bacteria no te va a producir un frasco de insulina, ¿verdad? Pero ya millones de bacterias en campos de cultivo producen miles de mililitros de insulina. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos de medicamento? Las insulinas se clasifican principalmente en 3. Insulinas de acción ultra rápida, las insulinas de acción ultra rápida y rápidas, perdón, las insulinas de acción intermedia y las insulinas de acción prolongada. ¿Sí? Así se clasifican de 3 maneras. Ultra rápida y rápida, insulina intermedia e insulina prolongada. Dentro del ejemplo de las insulinas ultra rápidas tenemos la Shorant, la Lilly y la Novo Nordisk, ¿sí? Que son la glulicina, la Lispro y la Aspart. Generalmente estas, la Sumalog o la Lispro, son las que más se tienen en el hospital para el manejo intrahospitalario y que también cuando tenemos crisis hiperglucémicas es la que vamos a utilizar, ¿sí? Porque su inicio de acción es en la primera hora. El detalle es que, por ejemplo, en estos tipos de pacientes, la usamos cuando va a comer. Come, le inyectamos insulina y en las 2 horas, que es el pico de vida media de acción que tienen, que se supone que viene siendo la carga rápida de glucosa, nos ayuda a que a las 2 horas el nivel de azúcar esté normal. Entonces, normalmente este tipo de insulina se utilizan en postpandrio, o sea, después de comer. La insulina regular, que es la Omalin, la Novolin, ¿sí? Y la Insuman Rapid, es la insulina rápida, ¿sí? O regular. De igual manera, cualquiera de estos 3 ejemplos, ¿sí? Tienen una vida media aproximadamente de 4 a 6 horas. Entonces al paciente después de comer se la puedes estar dando. Come, le inyectas insulina. Come, le inyectas insulina. Es principalmente cuando queremos tener un control muy estricto de la insulina. Principalmente en pacientes que tienen, por ejemplo, crisis hiperglucémicas, un estado de cetoacidosis diabética, o que están hospitalizados, utilizan insulina regular. La segunda familia que tenemos de medicamentos son las insulinas intermedias o ADN recombinante, también conocida como insulina NPH. Dentro de estos tenemos 3 laboratorios, igual que la siguen fabricando, y el nombre sigue siendo lo mismo, ¿no? Insulina NPH. Así lo pueden buscar en la farmacia y obviamente la marca es un poquito distinta. Algo que debemos de tener un poquito de precaución, creo que no viene aquí, son los cuidados de la insulina. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pues obviamente, como se le llama insulina intermedia, su vida media de acción es de hasta 12 horas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que le voy a estar administrando insulina, se le pone en la mañana y se le pone en la noche, ¿sale? Aquí, si ustedes quieren hacer un ejercicio, eso igual ustedes lo pueden hacer, digo, no alcanzamos por el tiempo, pero si ustedes quieren hacer un ejercicio, pueden calcular la insulina a dosis de 0.1 miligramo por kilogramo de peso.
Entonces, si mi paciente tiene 56 kilos, pues más o menos le voy a poner 5.6 unidades. Perdón, ese es para la insulina glargina. En este caso, no, sí, de 1 miligramo perdón, se pone 1 unidad por kilogramo de peso en el caso de la insulina intermedia, o no, déjenlo reviso bien. Creo que era a ver, no se vayan a ir, aquí sigo con ustedes, dejen reviso bien la dosis. Pero es de 0.1 miligramo. Déjenlo reviso y ahorita lo vemos bien. O si alguien ya lo tiene consultado de antes, que nos diga, mire. ¿De esa de la NPH? Sí, es independiente. Ok. Creo que aquí lo tengo. Sí, no estaba tan mal. La dosis tanto de la insulina intermedia como de la insulina basal, que es la última que vamos a ver, empieza de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso al día. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a diferenciar en este caso? En el caso de la insulina, en el caso de la insulina NPH, vamos a dividirlo de esta manera, como viene el cuadrito. ¿Sí? Si calculamos, por ejemplo, que mi paciente va a recibir en total 10 unidades de insulina de NPH al día, ¿sí? Yo voy a iniciar con 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Eso significa que aproximadamente mi paciente va a iniciar con 6 unidades en la mañana y 3 unidades en la noche. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa parte? Chicos. No, a ver otra vez. Ok, ahí les va. La dosis para la insulina NPH puede incrementarse de 0.2. Aquí ya la tengo ya. Ahora sí, esta es la buena. La dosis de insulina NPH va de 0.5 a 1 unidad internacional por kilogramo de peso del paciente al día. Entonces, si mi paciente pesa 70 kilos y lo estoy calculando a 1 unidad, le van a tocar entonces 70 unidades al día de insulina NPH. ¿Sí? ¿Sí me van captando? Sí. La NPH se calcula de 0.5 a 1 unidad por kilogramo de peso al día. Entonces, mi paciente tiene 70 kilos y le voy a poner 1 unidad por kilo, son 70 unidades al día. Las 70 unidades las voy a dividir entre 3. Eso quiere decir que 47 unidades le van a tocar a mi paciente de las 70 en la mañana, ¿sí? Y las otras 23, 24 unidades le van a tocar en la noche. ¿Por qué razón se distribuye de esta manera? Porque en el apartado diurno, pues mi paciente libera más glucosa. Hay más glucosa, está comiendo. En cambio, en la noche, el nivel de glucosa es basal, es muy mínimo. Y si yo le meto mucha insulina, por esas razones que a veces a las 3, 4 de la mañana les andan hablando a ustedes en la ambulancia para que vayan a atender una hipoglucemia. Esto es parte del ciclo circadiano. Recuerden que el ciclo circadiano llega un momento que el cortisol disminuye un poquito su estimulación cuando está el paciente dormido. Al disminuir el cortisol, disminuye la glucosa y esto produce las hipoglucemias matutinas. Cuando el paciente va a despertar, el cortisol incrementa, lo que nos lleva al despertar. ¿Sale? ¿Quedó un poquito ya más claro? Sí. Chicos, me gustaría escucharlos. Son 8 personas, no nada más a uno. ¿Le entendieron cómo calcular la insulina intermedia? Sí, sí está bien. Ok, recuerden, de 0.5 a 1 unidad por kilogramo de peso al día. 2/3 van en la mañana y 1/3 en la noche.
Eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando tú le preguntas a tu paciente cómo se está poniendo la insulina porque le están dando crisis de hipoglucemia y te dice, es que le aplican de NPH 10 y 10. ¿Creen que es lo correcto? No, por lo que acaba usted de decir ahorita. Exactamente. Entonces, si al día a ese paciente, un ejemplo, le tocan 20 unidades de insulina intermedia, ¿cómo la distribuirían? ¿Cómo le tocaría en total al paciente? Si son 20 al final. Pues le pondría unos 14 en la mañana y unos 6 en la tarde, en la noche. Sería más bien, ¿sí? 14 en la mañana o 6 en la noche, ¿no? Así, está correcto. Si fueran 50 unidades, sería lo mismo. 50 entre 3, le tocan 16 en la noche, ¿sí? Y le tocan 33, 34 en la mañana. Así tiene que ser, chicos. En la mañana siempre se le va a dar más insulina que en la noche, en la NPH. ¿Quedó claro? Sí, queda claro. Ok, hasta aquí. ¿Alguien que tenga alguna duda de cómo utilizar la insulina NPH? ¿No? Muy bien. Por último, las insulinas de acción prolongada, solamente tenemos dos comerciales, Sanofi y Novo, de las cuales van a producirnos lo que viene siendo la glargina, o también conocida como Lantus, y la Determir, también conocida como Levemir, ¿sí? Esta insulina de acción prolongada tiene una vida media de más de 12 horas, de 12 a 24. La diferencia que nosotros encontramos, ¿sí? Con la insulina rápida y que es muy característico es que la Lantus o la glargina o la Levemir no producen picos de hipoglucemia o de hiperinsulinemia, ¿sí? Ahorita viene un cuadrito comparativo más adelante. Hay otro ejemplo que también tenemos, que son las Novomix o Humulin, que son insulinas premezcladas o combinadas, las cuales traen un porcentaje de insulina rápida y un porcentaje de insulina intermedia. Por lo tanto, mientras después del postpandrio, mi paciente con la insulina intermedia me logra mantener la glucosa a 12 horas, con la rápida, los picos postpandriales de glucosa me los controla. ¿Sí? Entonces, este detalle con estos pacientes es mucho más cómodo utilizarlo porque tienes dos insulinas en lugar de aplicarle 2 veces el medicamento. O lo puedes hacer igual, una mezcla 70-30, ¿sí? Como viene aquí. Si le vamos a aplicar 10 unidades, 7 son rápidas, perdón, 7 son intermedias y 3 son rápidas. Igual, si tú tienes de las dos insulinas rápida e intermedia, podemos aplicarla, no combinarla en la misma jeringa, ¿eh? Un piquete de una y otro piquete de otra. ¿Va? Estos medicamentos tienen sus dispositivos de aplicación. Ajá. Me ¿Iban a comentar algo? la aplicación a la diapositiva anterior. Ok. ¿Aquí? No, la anterior. No, es que no se presentó una diapositiva donde venía de cómo... esa. Esta. Ajá, Okay. Lo que pasa es que aquí la insulina ya viene combinada y te va a decir ahí, me voy a regresar un poquito, ¿eh? Esta, por ejemplo, este ejemplo de Humulin viene 70-30. Este de Humalog Mix viene 75-25. ¿Qué significan estos números? Que si es 70-30, el 70% de esta insulina es NPH y el 30% es insulina regular o rápida. ¿Sí? Pero si yo no tengo la insulina combinada, pero quiero llevar a mi paciente, porque sabes que después de comer el azúcar se le eleva a 300 a las 2 horas, entonces yo le meto un pulso de insulina rápida y hago esta combinación. O sea, sí se puede hacer con los dos frascos, insulina rápida, insulina intermedia, pero la magia de la farmacología es que ya te la venden combinada para que no hagas esas combinaciones. Ah, ok. ¿Queda un poco más claro? Sí. Sí, Excelente. Para poder aplicar la insulina tenemos dispositivos que son las famosísimas jeringas graduadas en 50 o 100 unidades, ¿sí?
Recuerden que 100 unidades es igual a 1 mililitro, porque eso también hay que cuidar. Si le dice al paciente, aplícate 10 unidades, no son 10, perdón, si le dice 5 unidades, no son hasta el número 50, esas son 5 rayitas pequeñitas, porque a veces eso lleva a que el paciente genere hipoglucemias iatrogénicas, ¿sale? Hay que explicarles muy bien cómo utilizarlo. Las otras son plumas que vienen precargadas, que se las mostré hace un momento, pueden ser como vienen mixtas, insulina mixta, y también microperfusoras. Yo, por ejemplo, tengo una prima que tiene este aparatito, ya de tener como 18 o 20 años, y tiene este aparato instalado en su cuerpo. Entonces, el aparato mide la glucosa y dependiendo del nivel de glucosa es lo que le inyecta de insulina. Pues más cómodo, ¿no? Ya no te picas, pero el aparato ahí está instalado. Estas bombas de microinfusión son portátiles, operan con batería y nada más hay que estarles poniendo insulina rápida o ultra rápida. Y para terminar, pues esto es lo que hace la bomba de insulina. Conforme la glucosa se puede elevar, les está liberando a pulsos basales la insulina. Sitios de aplicación de la insulina. Como ven, puede ser alrededor del ombligo, en la cara externa del muslo y del brazo, ¿sí? Consejo, si se va a utilizar estas regiones, siempre hay que utilizar lugares distintos para aplicar la insulina, ¿sí? Nunca procuren aplicar más de 1 o 2 días en el mismo lugar porque la insulina es una prohormona que también sintetiza células. Entonces puede producir fibrosis en el sitio de aplicación. Por eso es que las personas que se inyectan insulina y lo hacen en el mismo lugar, se les forman unas bolitas duras, pero no son bolitas duras, son fibromas, ¿sí? Entonces, si va a ser, por ejemplo, en el ombligo, pues recomendarle que cada día sea como las manecillas del reloj. Un día, cada hora, para que lo roten. O una semana una pierna, otra semana otra pierna, un brazo, otro brazo, el glúteo, el abdomen, como quieran, ¿sí? Pero siempre inyectarlo en sitios distintos. Ahora, el esquema de pauta de insulina rápida, esto igual llévenselo de tarea porque lo van a ver en algunos pacientes. Podemos utilizar 2 esquemas de insulina. El que es por bolo, que es el que tengo aquí de mi lado derecho de la pantalla, ¿sí? El esquema por bolo, nosotros lo vemos dependiendo, el paciente está internado, le checan la insulina. Ah, pues que si tiene de 150 a 200, le aplican 2 unidades de insulina. Si el paciente tiene de 200 a 250, le aplican 4 unidades de insulina. Y así sucesivamente. ¿Sale? Ahora, que si yo tengo un paciente en control con insulina basal, entonces yo le puedo decir a mi paciente, mira, si tu insulina sale arriba de 200, le subes 2 unidades. Si tu insulina sale menos de 100, le quitas 2 unidades a lo que ya te recetaron, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahorita tengo un paciente en control que pesó 56 kilos, con insulina basal le administramos primero 5 unidades. Esa es su insulina basal, 5 unidades. Como estuvo manejando niveles de 300, pues le íbamos sumando 2 más 2 más 2 hasta que llegamos a las 14 unidades de insulina al día. Y ya empezó a bajar. Ahorita, por ejemplo, hoy amaneció con 50 de azúcar. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Restarle, ¿no? Si ya amanecía de 400, al día siguiente amaneció en 300, lo mantengo con 2 unidades más. Oye, que ya hoy sacó 170. ¿Cuánto fue el último? 12. Ah, pues manténlo. Que ya sacó 80. ¿Cuánto teníamos? 2 unidades. Quítale 2. Al día siguiente, ¿cuánto sacó? 70 de glucosa. Quítale otros 2. Así sucesivamente. ¿Sale? Así se manejan por bolos. Y por infusión, que es algo que van a ver en el manejo, por ejemplo, de la cetoacidosis. La dosis va de 0.1 miligramo por kilogramo de peso. Y esta puede ir infusiones de 12 hasta 8 horas. ¿Sí? Dependiendo de lo que le estén administrando. O igual pueden hacer diluciones de 50 en 50. Yo tengo una solución de 50 mililitros de solución glucosada o salina y ahí le voy a poner 50 unidades de insulina. Entonces, si mi paciente va a recibir, si pesa 70 kilos, le tocan 7 unidades, pues 7 mililitros por hora, ¿verdad? Así se calcula.
Dentro de este otro cuadrito nos dice cuál es el inicio de acción para que vean. La insulina rápida al minuto 2 ya está actuando. La insulina intermedia tarda de 2 a 4 horas y la de larga duración, que es la glargina, hasta 4 horas. Si se fijan, la glargina y determin no tienen picos de insulina. Aquí está la imagen. Porque se mantiene muy lineal o basal el nivel de insulina en sangre. En cambio, con las rápidas y ultrarrápidas, los picos van de 2 a 4 horas. Por eso es que en los pacientes con diabetes que manejen insulina de larga duración, el que tengan una hipoglucemia significa que o le están dando insulina de más o no está comiendo bien el paciente. ¿Sale? Últimas recomendaciones. Cuidado de la insulina. La insulina se refrigera en una temperatura de 2 a 6 grados. Creo que más o menos así viene. No se congela. Si la insulina se congela, ya no sirve. Hay que desecharla. Si la insulina se queda más de media hora fuera del refrigerador, también se desecha. O sea, no es que ya no sirva, sino más bien que pierde su efecto. Y eso puede producir en el paciente pseudodosis. O sea, creemos que le estamos dando lo correcto, pero en realidad ya no sirve la insulina. ¿Sí? No le va a dar alergia, pero realmente no le va a servir. Hay insulinas, eso investiguenlo bien, hay insulinas que tienen aspectos lechosos o blancos. Creo que son las insulinas rápidas, ¿sí? En cambio, la insulina larga y la NPH son transparentes. Pero, ¿qué pasa si mi insulina, que es rápida, tiene un aspecto lechoso, se vuelve blanca o transparente? Se sedimenta, se vuelve en grumo. Pues quiere decir que esa insulina ya no sirve y hay que desecharla. Igual, si mi insulina, que es transparente, la glargina o la NPH es transparente y se vuelve lechosa, igual hay que desecharla. Esa insulina ya no sirve. ¿Sale? ¿Preguntas o dudas hasta aquí, chicos? Chicos, Hasta el momento no. creo que me fui un poquito rápido. Ahí disculpen un poquito la presura que me fui, pero es más o menos lo que debemos de comprender de los hipoglucemiantes y las insulinas. Si se fijan, la insulina es muy dócil, o sea, inclusive un paciente puede iniciar con insulina. El detalle es que no siempre se recomienda porque pues hay que picarse diario, ¿no? Es por eso que a veces los pacientes no quieren. Hay que quitar el miedo también de que dicen, si me pongo insulina me quedo ciego. No, al contrario, a lo mejor el paciente ya tenía problemas de retinopatía diabética, nefropatía diabética, y eso obviamente produce que cuando ya le den la insulina, pues el paciente ya está mal. Entonces hay que evitar eso. Si podemos, si detectamos que con la hemoglobina glucosilada el paciente ya está en condiciones de usar insulina, desde ese momento, no le tengan miedo. Inclusive si el paciente está hospitalizado, está desnutrido o lo que sea, no le tengan miedo. La insulina se supone que para eso sirve, porque el cuerpo ya no la produce, ya no la libera en cantidades suficientes, entonces hay que apoyarlo. ¿Sale? ¿Preguntas o dudas que tengan aquí sobre el manejo de insulinas o hipoglucemiantes? No. ¿Alguien? Ninguna. Excelente. Chicos, voy a dejarles de tomar la clase grabada. Voy a darle ahorita a detener a la grabación y se la subo en un rato más. ¿Sale?